El objeto principal para representar expresiones simbólicas en TensorFlow pues, es un tensor. En realidad un tensor es un array multidimensional que resulta que es simbólico. Cuando esta gente de TensorFlow define lo que es un tensor, pues dice, bueno, pues un vector es una estructura de una dimensión, una matriz es de dos dimensiones, pues un tensor es de n dimensiones, pero que hay que tener en cuenta que es simbólico, ¿no? Es importante observar que, bueno, la noción de tensor en realidad existe desde hace muchos años en geometría diferencial. Es un poco distinta la noción de tensor en geometría diferencial. No cualquier array de números es un tensor, aunque un tensor se representa por un array de números. Pero para que un array de números sea un tensor en el sentido de geometría diferencial tiene que cumplir ciertas propiedades. En particular tiene que transformarse de una cierta manera cuando el sistema de coordenadas cambia, ¿no? Por ejemplo, bueno, un poco por hacer el comentario, ¿no? Por ejemplo, la colección de derivadas parciales, es decir, el conjunto de derivadas parciales, el vectorcito que con las derivadas parciales de cualquier expresión respecto a los parámetros, de manera general no es un tensor. En un espacio euclidiano, cartesiano, sí es un tensor, eh, pero cuando tenemos un espacio curvilíneo o un sistema de coordenadas curvilíneo, pues no es un tensor, hay que manipular un poco la expresión para que sea el tensor, ¿no? Bueno, ahí os queda la nota. En cualquier caso, en TensorFlow, un tensor es un array multidimensional de números, ¿no? Simbólico. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer, fijaos que tenemos aquí la expresión de bueno, una función de pérdida en regresión lineal, como lo hemos estado mirando en los ejemplos anteriores, y fijaos cómo se define de manera muy inmediata en TensorFlow, usando la multiplicación de matrices. Tenemos que usar las operaciones de TensorFlow y obtenemos el gradiente de manera muy sencilla. Y como tenemos dos parámetros, fijaos, se supone que estos son los datos, ¿no? El X son tres datos de tres filas por dos columnas. El vector de parámetros, bueno, W le llamo aquí, aunque aquí le llamo Z. El vector de parámetros, que es un vector columna de dos componentes, y el vector I, que sería la salida esperada, que es un vector, hay una salida esperada para cada dato, ¿no? Que es con lo cual se mide la predicción del modelo con pues con estos pesos, ¿no? Entonces es un vector columna de tres elementos, y fijaos cómo pues la multiplicación de esto, de una estructura de 3 por 2 por una estructura de 2 por 1, pues queda una estructura de 3 por 1 que es igual que esta. Entonces se puede restar, en fin. Muy sencillo hallar el gradiente, y ves cómo el gradiente tiene dos componentes, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto, a mano, porque a mí me ayudó mucho un poco para interiorizar qué es esto de que TensorFlow maneja expresiones matriciales multidimensionales, ¿no? Porque bueno, los gradientes, pues en realidad tenemos varias expresiones a la vez, ¿no? Una para cada gradiente, para cada parámetro, y tenemos las derivadas parciales respecto a cada parámetro, y TensorFlow pues lleva la cuenta bien de todo eso por detrás, ¿no? Entonces vamos a hacer a mano vamos a hallar a mano estos valores. Para hallar a mano estos valores, pues tenemos que introducir, fijaos que estos X, los parámetros, ¿no? Estos mismos que tenemos aquí, este y este, ¿no? Son los mismos. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Sustituir los valores de x e y dentro de la expresión. Fijaos que como vamos a querer derivar respecto a W0 y W1, vamos a mantener los símbolos de W0 y W1, y cuando al final ya tengamos la derivada, la expresión de la derivada, los vamos a sustituir por los valores, ¿no? Ese es el plancito de trabajo para esta parte. Entonces, fijaos, esto es una sumatoria, este m, pues m es igual a 3, ¿no? En este caso, porque tenemos tres datos, y esto es una sumatoria por los tres datos, ¿no? ¿Cómo es la sumatoria? Pues la sumatoria, cada elemento de la sumatoria, pues los pesos
multiplicados por cada fila de los datos, ¿no? Entonces los pesos multiplicados por este menos el correspondiente al cuadrado, ¿no? Los pesos, otra vez, multiplicados por este menos el correspondiente al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Esto sería los pesos multiplicados por el primer dato, ¿sí? Menos el i al cuadrado. Esto sería el primer término de la sumatoria. El segundo término de la sumatoria, 3w0 más w1 multiplicado por 1, si queréis lo ponemos más explícito, menos el 2. Y el tercero, w0 por 4 más w1 por 5, ¿no? 4w0 más 5w1 menos 3. Un tercio de todo esto, que es lo que va afuera, ¿no? Vamos a ponerlo así. Bueno, es un cuadrado, hay que desarrollar cada uno de estos cuadrados para poder tener las expresiones independientes para W0 y W1, ¿no? Es un poco tedioso porque hay que multiplicar este por sí mismo, más este por el segundo, más este por el tercero, más el segundo por el primero, más el segundo por sí mismo, más el segundo por el tercero, y el tercero por el primero, en fin, ¿no? Esto si lo hacéis, pues fijaos, el primero por sí mismo es ¿cuánto? Es 4w0 al cuadrado. Y si lo seguimos haciendo con todos, pues nos sale al final esta expresión 24w0w1 menos 32w0 más 36w1 al cuadrado menos 96w1 más 64. Esta es la primera. La segunda, fijaos que queda 9w0 al cuadrado más 6w0w1 menos 12v0 más w1 al cuadrado menos 4w1 más 4. Y la última, 16w0 al cuadrado más 40w0w1 menos 24 más 25, 1 al cuadrado, menos 30, más 9. Y todo esto por un tercio, ¿no? Y ahora ya podemos sumar los términos, todos los términos de W0. Esto da 29, W0. Todos los términos de W0, W1. Esto da 70. 40 más 24 más 6, 70, W0, W1. Los términos de W0 solo, que da menos 60, menos 68, W0. Todos los términos de W1 al cuadrado, que da 62 W1 al cuadrado. Todos los términos de solo W1 menos 130, ¿sí? 100 y 30, 130 menos, más los que quedan los solos, ¿no? 77. Listo, ahora ya lo tenemos y todo esto por un tercio, ¿no? Y esto ya lo tenemos preparado para sacar las derivadas parciales. La derivada parcial de esta expresión respecto a W0, 2 por 29 por W0. Este término es respecto a W0, entonces queda 70 y queda W1, ¿no? Más 70 W1. ¿Y qué otro término tiene W0? Este, menos 68, ¿no? Listo, ya no hay otros, los otros términos no tienen W0. ¿Y cómo queda esta derivada respecto a W1? Términos con W1, pues este también, pero de este ahora lo que queda de la derivada sería este y esto, porque es respecto a W1, ¿no? Entonces, 70 W0, este no, este sí, lo vamos a poner en orden, ¿no? 2 por 62 W0, perdón, W1, y el otro que queda, menos 130, ¿no? Esto es 58 y esto es 124, ¿verdad? ¿Sí?
58 y 124. Perfecto, sí, me despisté ahí un momento, disculpadme. Listo. Y ahora simplemente nos queda reemplazar W0 y W1. Estas son las derivadas, esta es la expresión de la derivada. Y nos queda reemplazar W0 y W1 porque por menos 2 y menos 1, ¿no? W0 y W1. Menos 2 y 1, ¿no? Entonces, ¿esto que queda? 58 por menos 2 más 70 por 1 menos 68. Y esto queda 124 por menos 2 más, perdón, esto es por 1, porque esto es V1. A ver, que lo he hecho muy mal. Ah, no, está bien, por 1 y esto es por 2, ¿no? Más 70 por 2 menos, por menos 2 menos 130, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda? Esto por menos 2 y a esto se le resta, se le suma 2, ¿no? Esto si hacéis la cuenta, esto os queda en... bueno, y esto se divide por 3, ¿no? Por tanto, esto fijaos, esto es que esto es 116 menos 116 más 2, ¿no? Menos 114 dividido por 3. ¿Y esto en cuánto queda? Esto es 140 menos 140 menos 130 más 124, ¿no? Entonces esto, si lo hacéis la cuenta, queda en 146 partido de 3. ¿Sí? Bueno, esto es el resultado que nos dio aquí, ¿no? 38 y 48 partido de 6. Que si hacéis estas divisiones, pues os dan los números arriba. Entonces, esto es un poco para que veáis, por supuesto, esto es lo que ha hecho TensorFlow aquí detrás de este gradiente. Fijaos que estas expresiones internamente, TensorFlow las ha calculado y luego además ha hecho esta sustitución para mantener el valor asociado al tensor. Por tanto, este G es un tensor con todas las de la ley, es una expresión simbólica que tiene un valor asociado. Esta expresión es exactamente esta expresión. Y fijaos cómo por detrás toda esta manipulación, porque fijaos que W0 y W1 no se sustituyen hasta el final, hasta que tenemos las derivadas, ¿no? Entonces internamente TensorFlow ha hecho toda esta aritmética, toda esta álgebra para mantener los valores de W0 y W1 simbólicos y al final de todo los sustituye. ¿Sí? Entonces esto es una expresión que depende de W0 y W1. ¿Listo? Entonces este tipo de ejercicios lo hago ahora porque a mí me resultó como útil en su momento para interiorizar qué es lo que está haciendo TensorFlow por detrás. De todas formas, y esto lo vamos a tratar de hacer de vez en cuando también durante el curso, es un poco tedioso, como veis, hacerlo la primera vez, pero pedagógicamente a mí me parece muy útil, ¿no? Entonces, cuando hagamos una convolución, cuando hagamos otras cosas, en algunos casos vamos a hacer esto a mano. Yo os invito que también lo hagáis a mano. Incluso a lo mejor algunos aspectos que no los hagamos nosotros en los vídeos a mano, porque también sería demasiado largo, pero a lo mejor os invito a que os hagáis el juicio crítico sobre si os vendría bien, a lo mejor en alguno de los aspectos que demos, el hacer las cuentas a mano, ¿no? Si no entendéis algo del todo, si veis que se os escapa un poquito lo que está sucediendo por debajo, yo os invitaría a lo que sea que estéis estudiando, lo hagáis a mano y lo comprobéis luego con la máquina, ¿no? A mí me parece que es algo que pedagógicamente a uno le ayuda a fijar los conceptos.